básicamente pidiendo agua. Agua, no falta el agua. Yo vivo en una casa a media cuadra de la plaza. No sé cuánto valdrá mi casa, pero no tengo agua. Vivo en el centro. Yo tengo agua 1 o 2 horas al día. Nosotros hicimos un referéndum, fui el autor, para que Tartagal elija si queremos ir con agua del norte o tener nuestra propia empresa. Lo firmaron 8.000 personas ese referéndum, se aprobó por el Consejo y no se pudo hacer. No pudimos ser soberanos nosotros de opinar si queremos o no. Se decidió que no... No lo quisieron hacer. Usted, el pueblo que firmó en esas 8.000 firmas, pedían que haya una empresa... No, claro, que hacemos referéndum. ¿Queremos que Agua del Norte continúe, sí o no? Ah, pedían el referéndum. Exactamente, no, se aprobó y no se hizo. Bueno, saludamos ya a Cristina Lera, que es docente, profesora en letras. ¿Cómo le va? Buenas noches, bien. Bueno, muchas gracias por venir. Yo también integro Autoconvocados. Es el grupo Desgranado, que yo les un poco lo que empezaba diciendo es, ¿son los autoconvocados de los autoconvocados? Quedan porque de alguna manera, o sea, autoconvocados dice, bueno, son orgánicos en la medida en que definen sus decisiones en asamblea. Bien, los autoconvocados nos reunimos... Pero los autoconvocados volvieron a las aulas, y ustedes no. Algunos de ellos. O sea, nosotros salimos todos a un mismo paro, un paro masivo el 4 de mayo, salimos todos los autoconvocados. Y si bien el paro se fue desgranando por diferentes motivos en el mes de mayo, sobre todo por el tema de la dilatación que hacían los políticos, ¿no? El hecho de seguir y seguir desplazando el problema y no solucionando nada, muchos docentes empezaron a volverse a fines de mayo. Y con la asamblea de Quijano, que en realidad no levantó el paro, sino justamente como teníamos una desconfianza tan grande en ese acta de acuerdo que se había firmado, se votó que solamente se levantara el paro cuando ese acta de acuerdo se convierta en una resolución, porque ya había un clima de enorme desconfianza hacia los delegados, hacia el gobierno, y entonces sí, si bien un gran número volvió, nosotros seguimos, pero éramos los mismos que estábamos. Habíamos salido con la masividad, no es que éramos nosotros. Lo que pasa es que, Cristina, vos tenés que tratar de entender que mucha gente no comprende la problemática desde adentro. No son docentes, no son entendemos que hubo un reclamo, pero vos lo explicás muy de adentro. Bien. Vos decime, ¿por qué continuaron? Nosotros continuamos porque nunca se llegó digamos, a la negociación, nunca el gobierno nos recibió. No hubo esa apertura al diálogo. No nos recibieron nunca ni el Ministerio de Educación, ni el Poder Ejecutivo, ni el Gobierno. Entonces, lo que se hizo es firmar con los legisladores, la legislatura, y entonces una de las partes que era... firmaron algunos referentes de la docencia. Firmaron 8 delegados, cuando los autoconvocados habíamos dicho siempre en las asambleas que tenían que entrar los 23 delegados, y que no se tenía que firmar nada. El delegado no estaba facultado para firmar absolutamente nada, porque justamente la propuesta tenía que llevarla a la asamblea, y recién, si la asamblea la aprobaba, recién se iba a firmar algo. Ellos fueron sin avisar, firmaron 8 delegados, y por eso, bueno, no se llegó a ningún acuerdo, porque incluso el gobierno no ofreció nada en esa reunión. A lo largo de los meses de julio y agosto, junio, julio y agosto, se reunieron 5 veces más, y no se solucionó el conflicto salarial. O sea que por eso nosotros no levantamos el paro, porque nosotros esperábamos que el ministro de Educación nos reciba, y como nunca nos recibió, entonces el paro continuó, y después, bueno, ahora se entró la judicialización de... Bueno, ahora nos van a contar un poquito de esa parte. Yo lo que por ahí entiendo un poco que sea con una manganeta, con una acción, con una táctica, con una estrategia, con lo que sea, te ganó. El gobierno te ganó. Entonces vos sos menos cantidad, porque ya no sos la totalidad. Son los radicalizados dentro de la docencia. Yo digo, está bien, uno tiene su idea, pero a veces renuncia a batalla. Soldado que huye, o sea, quedarte siendo 65 personas en la plaza ad eternum, me parece que terminan perdiendo legitimidad. ¿Eso o no es así? A ver, ella lo explica elegantemente. Yo presenté un amparo, y lo voy a poner a disposición de ustedes, porque hay que leerlo. Ese amparo tiene 650 páginas, es un libro que se hizo en 20 días. Yo escribí un promedio de 20 horas por día. Ella es elegante. Los autoconvocados nacieron en mi pueblo en el año 97. Ahí nacen con la pueblada. Ahí nacieron los autoconvocados. Los autoconvocados
nunca consiguieron nada. Es cíclico, porque es un hecho político. Los autoconvocados de tus pobres docentes son utilizados por un sector, llamarlo político, lo que vos quieras, los utilizan, los negocian, nunca logran nada, y es una cuestión de negocios y políticos. Los autoconvocados del año 97 hoy son los directivos, los supervisores. Ellos fueron negociados, porque acá estamos ante políticos. Entonces, cuando veían el impacto del reclamo, un petitorio que no solamente comprende a los salarios, sino comprende la situación actual de la docencia, donde en mi pueblo, por ejemplo, las escuelas no tienen agua, o por ejemplo, vos en este momento tenés un establecimiento educativo en embarcación tomado por los padres, hace meses que no tiene solución, donde el fondo de reparación histórica de cientos de millones de dólares que sacó Uturbey fue robado y no invertido en mi departamento. Entonces estos pobres docentes son utilizados por partidos, porque el paro que empezó en mayo fue un paro político, que empezó antes de que el gobierno vaya a elecciones. Entonces el gobierno manejó este paro infiltrando delegados, que está todo explicado en el amparo, y llevado ello a ese acuerdo con un vicegobernador que no es parte del conflicto, donde aceptan sacar una resolución que es totalmente inconstitucional, que lo pone a ellos en una situación casi de irregularidad, donde dice usted no hizo paro, usted faltó porque usted quiso y tiene que recuperar. Entonces, es muy sencillo resumirlo en eso. Entonces, para entender el conflicto docente hay que entender esto. Entonces, esta serie de denuncias que ustedes hacen, que también están vinculadas a una crítica política. Social, sí, es la misma crítica que hacen otros sectores. O sea, la biodiversidad política te está mostrando muchas veces esto, de que, bueno, hay ciertas actitudes de los gobiernos, sí, o de los estados que terminan siendo opresivas respecto a, ¿no? Pero, ahora, esto, sí, ¿por qué se judicializa? ¿Tiene motivo para judicializarse? Porque todo lo que, porque vuelvo a repetir, habría que entender lo que fue, por ejemplo, ese acuerdo, cómo llega ese acuerdo. Una cosa es decir, bueno, negoció el vicegobernador, que no es parte, con los legisladores, con autoconvocados. Bueno, yo le quiero decir que había audios del vicegobernador donde le decía a su amigo, a su socio, que era otro delegado, le decía, mira, van a entrar los 8, pero ninguno de ustedes habla. Porque yo no quiero que hablen, va a hablar uno solo. Y te voy a imponer las condiciones que son estas, y me las tenés que aceptar. Eso no es ningún diálogo. Eso no es ningún diálogo. Y después tenemos, por ejemplo, cómo el gobierno, o no el gobierno, sino el vice, y un senador, y un diputado monitoreaban una asamblea de docentes. Tenemos todas las pruebas. Entonces, eso no es diálogo, eso es yo te impongo, y todo esto, lo voy a decir porque está en la justicia, esos delegados que negociaron el paro no lo hicieron gratis. Ahí corrió mucho dinero. Corrieron sobornos, corrieron privilegios, corrieron nombramientos. ¿Tienen prueba de eso? De todo tenemos. No voy a se presentó a la justicia. La justicia los ha cajoneado de alguna manera. ¿O no? No, esto suspendió el requerimiento de informe de docente autoconvocado. Esto, a ver, el tema es así. El amparo fue una, y este es el segundo amparo que se presentó. Hay una cosa que todo el mundo desconoce. Hubo un primer amparo que se presentó el 7 de junio, lo presentó una doctora docente, que es la doctora Domene, muy inteligente la doctora, lo presenta ante un juez de aquí de Salta, y fíjese que el juez dice una cosa muy interesante, convoca una audiencia de conciliación y lo cita al gobernador. El gobernador, ministro de Educación, fiscal y procurador, dice, siéntense a negociar. Y dice también, vamos a suspender esa resolución 159, que es la que yo digo que es contraria. Y ahí, ¿qué hace el señor Marocco? Llama ese diálogo del día 9, entonces el amparo se torna cuestión abstracta. Y los delegados no quisieron sentarse ante un juez para negociar y se sentaron ante un vicegobernador que no lograron absolutamente nada en meses. Entonces ahora se hizo de nuevo un amparo, el juez hizo lugar, le corrió traslado los 6 demandados, que son el vice, el ministro, el diputado Rosso, el presidente de la Cámara de Diputados y este delegado Bazán, y le dijo, tienen 10 días para contestar todo lo que esta persona presenta en nombre de 700 docentes. Primer, otra cosa. Eso, perdón, te interrumpo, Heredia. Doctor Heredia, Cristina, ¿esta situación tiene representatividad para los autoconvocados? ¿Están acompañados por los autoconvocados o no del todo?
sí, nosotros estamos acompañados porque los docentes todos entienden ya la situación, porque hay, digamos, cientos de pruebas. Todos saben que había un recurso presentado por la doctora Domenech para pedir una audiencia en el Ministerio de Educación y que ese recurso fue saboteado, digamos, porque un abogado le dice a un delegado de Capital, le dice, no haga ninguna negociación con ninguna autoridad del gobierno porque el 12, 13, 14 de junio el ministro no va a recibir. Y lo llama, le manda mensajes, le manda audios, porque hay pruebas de todo eso, y este delegado no dice nada. Y al otro día, el 8 de junio, van y hacen una reunión en la legislatura y firman. Entonces eso nos perjudicó a todos los que salimos a cortar ruta, a todos los que salimos a La marchar. pregunta es si los autoconvocados ellos nos acompañan a este grupo que es el último grupo que queda bien no están con de el paro, reclamo. Sí, si bien no están de paro, todos están conscientes de que fue así y de que nosotros tenemos razón, pero Están conscientes, pero no del todo no acompañan, porque de hecho también levantaron las medidas. Bueno, sí, levantaron el paro porque tienen miedo, digamos, de los descuentos, que nosotros estamos con descuentos, estamos con docentes que tienen reemplazo. Obviamente, si vos ves que un compañero no cobra el sueldo, vos tenés miedo de que vos también no vas a cobrar el sueldo, no tenés cómo mantener a tu familia, entonces sí, bueno, mejor sigo dando clase y espero a que esto se solucione, pero acompaño con el mensaje, acompaño apoyando a los docentes, pero sí, nuestros compañeros están conscientes de todo y sí nos acompañan, solo que no están de paro. Aparte, quiero aclarar esto, en el momento culmine del paro, en el momento que mayor aceptación hubo, donde había corte de ruta, ¿cuántos docentes habrán parado? El 90%. Calculemos que entraron 25.000 docentes al paro. Estos señores delegados que no estaban preparados para negociar, porque eso es lo que hay que entender, estos curreros del paro, estos docentes, lo digo con todo respeto, ¿cómo pueden ir a negociar? Tenemos pruebas que ni siquiera hablaban cuando entraban a negociar con los ministros, porque no pueden hablar. Entra uno que toca la guitarra. Bien, entonces, bueno, sigamos. ¿En qué quedó la situación esta? Porque yo entiendo que la justicia suspendió el requerimiento de informe de docentes autoconvocados y ya le pide a la Corte Suprema que se expida sobre quién tiene competencia ahora. Vamos al tema. Vuelvo a repetir, casi el 95% de los docentes entraron en paro. Esos docentes, por una resolución administrativa que es la 163, todos esos tuvieron que firmar una declaración jurada donde ellos decían no estuvimos de paro, sino estuvimos faltando. Bueno, el amparo protege a esos miles de docentes, a esos miles, que no pueden hacer paro nunca más porque los días de paro que tuvieron es injustificado. El juez le cogió traslado a los demandados, se dio 10 días de plazo, y de repente la presidenta de la Corte, pide el expediente. El juez se lo envía, se presentó el ministro ante el juez de Tartagal del amparante, y supuestamente, nosotros no estamos informados, ni el juez de Tartagal, ni yo que soy el abogado, aunque fui a la Corte, supuestamente el gobierno presentó una cuestión de competencia ante la Corte. Eso no lo sabemos nosotros. Y esa cuestión se me tendrá que correr traslado a mí. No fueron notificados. No fuimos notificados. Bueno, en definitiva, ¿qué se pide con esto? Nosotros ya vamos cerrando el bloque. ¿Qué es lo que se está pidiendo con estas acciones y con la persistencia en la carpa y la presencia en la plaza? Y lo que todos los docentes de Salta quieren, todos, yo les preguntaba a cualquiera, es un aumento salarial, porque nosotros estamos en el límite, digamos, de la indigencia, de la pobreza, no pudiendo solventar los gastos, no llegamos a fin de mes. ¿Cómo puede ser que un docente recibido en la Universidad Nacional de Salta, estaba hablando con un compañero, ¿no? Doctor en letras, trabaja en el terciario de Vaquero, en el 6040, cobra 80.000 pesos con 15 horas semanales. Cobra 80.000 pesos en todo, ¿no? Entre el blanco y el negro, entre el sueldo básico y los ítems negros, y además cobra un aguinaldo de 8.000 pesos. Y él me dice, ¿cómo puede ser que yo tenga un doctorado y cobro 80.000 pesos? No puedo mantener a mi hijo, no puedo darle de comer, no puedo comprarle zapatillas. Cualquier docente de nivel superior gana lo mismo, incluso menos que una maestra de grado, porque la maestra de grado por lo menos tiene un cargo y cobra 110.000 pesos de básico. ¿Pero qué hace con ¿Están pidiendo diálogo de parte del gobierno? Por supuesto, este es el secreto de la para ver. Vamos a poner de acuerdo. Usted hubo una paritaria acá. Se aceptó el 15%. Así fue, ¿no es cierto? Tomando el base. ¿Quién se sentó en la paritaria? ¿Se sentó el vicegobernador? ¿Se sentó el Rayé? ¿Se sentó el Rosso? No, se sentó el ministro de Educación. Ahí están las partes. ¿Quién son los patrones de los docentes? ¿El vicegobernador es el patrón? No, el patrón es el Ministerio de Educación. Entonces,
¿De cuánto fue la paritaria? Del 15. ¿Cuánto fue el último índice inflacionario? El 12. ¿Cuánto fue la devaluación? El 20. ¿Qué solo se tomó? Diciembre. Entonces, aceptemos que hay sectores de la docencia que son monotributistas. Entonces, acá lo que se quiere es dialogar entre las partes del conflicto, ministerio y docente. Que se pida el amparo, que se abstengan de hacerle sumario, que no lo despidan, que no le hagan descuento. Eso es lo que se pide en el amparo, que es una medida cautelar, más la nulidad de esta resolución. No hay nada del otro mundo. Bien. Lo que pasa es que sentarse a conversar. Bien, muy bien. Sí. Cristina Lera, docente, y doctor Sergio Heredia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber transmitido sus inquietudes, sus problemas, su reclamo. Y bueno, esperemos que se han escuchado, Sí. que se puedan encontrar el momento de escuchar. Hemos hecho un viaje largo únicamente para no faltar, pero vuelvo a repetir, no es tan difícil entender lo que está sucediendo en esta provincia. La mitad del sueldo de ellos está en negro. Ahí nomás tenemos que... Una jubilación docente son de 30.000 pesos. Bueno, vamos a estar hablando con Pablo Outes. Justamente primero una de, que se gracias, escuche. gracias Heredia, ya estamos haciendo la tanda, ahora vamos a estar hablando con Pablo Outes. Y justamente una de las grandes defensas que hace el masismo es contra las amenazas, Javier Milei, y bueno, y obviamente todos nos preocupa algunas de sus propuestas.